noches, mis amados hermanos. Yo les invito a abrir el libro del profeta Ageo, y vamos a estar leyendo el capítulo 2, versículos 1 al 9. Libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículos 1 al 9. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Yo le invito a usted que está aquí presente a ponerse de pie. Vamos a leer la infalible y todo suficiente palabra de Dios. Ageo capítulo 2, versículo 1 al versículo 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Estamos desarrollando la serie Un llamado a corregir vuestras prioridades, basada en el libro del profeta Ageo. Ese es el título de nuestra serie. Ya llevamos 2 predicaciones sobre el libro del profeta Ageo. La primera predicación se tituló La palabra de Dios en tiempos difíciles, y explicamos por qué eran tiempos difíciles para el pueblo que había retornado del exilio babilónico. La segunda predicación fue una exhortación a obedecer el programa divino. Usted puede cambiar programa divino por plan divino o plan de Dios. El Señor exhorta al pueblo a obedecer ese plan. El pueblo había cambiado las prioridades de Dios, se habían enfocado en sus propios planes, en sus propias prioridades, habían abandonado el programa divino. Vimos cómo el pueblo responde a esa exhortación. El Señor despierta el espíritu de los líderes del pueblo y de todo el pueblo para reconstruir el templo. Realmente terminar la obra de reconstrucción del templo de Salomón era el programa divino, y eso era lo que el pueblo tenía que hacer. El título del sermón de esta noche es el siguiente: La gloria del nuevo templo. La gloria del nuevo templo. Un mensaje de aliento para un pueblo sin gloria. La gloria del nuevo templo. Un mensaje de aliento para un pueblo sin gloria. Ese es el mensaje, el título del sermón de esta noche. Y realmente este mensaje tiene 2 partes. Tiene un prefacio y tiene el contenido. Un prefacio y un contenido. El prefacio del mensaje lo encontramos en el versículo 1 y el versículo 2. El contenido del mensaje de aliento para un pueblo sin gloria lo encontramos del versículo 3 al versículo 9. Ahí está el contenido de ese mensaje. Así que tiene 2 partes: el prefacio, versículo 1 y 2, y en segundo lugar el contenido, versículo 3 al 9. Entonces veamos en primer lugar el prefacio, versículos 1
al 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes. Y lo primero que debemos hacer es ubicar la fecha de cuándo ocurren estas cosas. Cuando el profeta Ageo va a hablarle al pueblo nuevamente. Esta es la segunda profecía, o en palabras teológicas, el segundo oráculo al pueblo, segundo mensaje profético al pueblo. Se da en el día 21 del séptimo mes. Esto para nosotros sería el mes de octubre, decir 21 de octubre. Ese es el séptimo mes en comparación con el calendario judío, que empieza a partir del mes de abril para nosotros. Así que sería algo así como el 21 de octubre, más o menos, para el calendario judío. El 21 de octubre para el calendario judío es la clausura de una fiesta muy importante, la famosa fiesta de Sukkot, o también conocida como fiesta de los tabernáculos. ¿Y por qué el Señor mandó al pueblo a celebrar esta fiesta? Porque el Señor liberó al pueblo después de 430 años de haber recibido esclavitud en Egipto, los liberó para llevarlos a la tierra prometida de Canaán, y el pueblo caminó por 40 años en el desierto gracias a su desobediencia. Y el Señor, en su misericordia, le pide al pueblo que habite en tiendas, y la nube los acompaña de día para protegerlos del sol, y la columna de fuego los acompaña de noche para protegerlos del frío. El pueblo, durante su peregrinaje en el desierto hacia la tierra de Canaán, habitó en tiendas, llámese tiendas o llámese tabernáculos, pequeños tabernáculos o pequeñas tiendas. Esto se convirtió en una fiesta solemne del pueblo de Israel, una fiesta que empezaba en el día 15 del mes séptimo en el calendario judío y terminaba en el día 21. Es decir, que el profeta Ageo nos está dando el contexto cuando él da la profecía. Ellos están en la clausura de la fiesta de los tabernáculos. Y saben, es una fiesta muy gozosa. El pueblo recuerda cómo el Señor perdonó sus pecados y los redimió de Egipto. El pueblo debería estar gozoso, debería estar alegre, debería sentirse victorioso, triunfante. En ese día, los levitas que no tenían heredad, los siervos, los huérfanos y las viudas recibían todo lo que el pueblo había ganado de las cosechas durante la fiesta de las cosechas. Y el pueblo se lo daba a las viudas, se lo daba a los huérfanos, se lo daba a los levitas por cuanto no tenían heredad, se lo daba a las viudas. Era una expresión de generosidad. Así que el pueblo, ¿cómo debía estar ese día? Muy feliz. Habían compartido sus bienes, estaban celebrando la provisión de Dios, el perdón de Dios. Debían estar supremamente gozosos. Debían estar alegres, felices, estaban clausurando la fiesta de los tabernáculos. No obstante, el pueblo estaba triste y desanimado. Y aquí viene la primera pregunta que le tenemos que hacer al texto: ¿por qué? ¿Por qué en un día tan especial para el pueblo como era la fiesta de los tabernáculos? ¿Por qué un día tan especial como la clausura de esa fiesta el pueblo no estaba feliz? El pueblo no estaba recordando el perdón de Jehová. El pueblo estaba triste y desanimado. Y vamos a darnos cuenta que el contenido de este mensaje de aliento nos va a explicar por qué el pueblo estaba desanimado. Ya el capítulo 1 nos aporta un poco en el contexto. El pueblo estaba viviendo escasez económica debido a desobedecer el programa divino. El Señor los había castigado con hambruna y con pobreza. Por lo tanto, la generosidad habitual de la fiesta de los tabernáculos ese día se extrañaba muchísimo. Pero vamos a ver a partir del contenido del mensaje qué otras aristas o detalles enriquecen más entonces la emoción pobre del pueblo al clausurar la fiesta de los tabernáculos. El profeta Ageo se levanta y le da el mensaje a Zorobabel, líder político de la nación, a Josué, líder religioso de la nación, y a todo el pueblo. ¿De qué se trata este mensaje? Versículo 3, el contenido del mensaje de aliento. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? El contenido del mensaje inicia con una pregunta. Es una pregunta que hace el Señor al pueblo a través del profeta Ageo. Bueno, ¿a quién le está haciendo esa pregunta? ¿A todo el pueblo? No puede ser. No puede ser a todo el pueblo, porque esta pregunta tiene que ver con el templo de Dios. Vuelva y léala. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa, refiriéndose al templo de Jehová,
en su gloria primera. En otras palabras, ¿quién de ustedes se acuerda cómo era el templo en los días de Salomón? Es decir, cómo Salomón había dejado este templo. ¿Quién de ustedes se acuerda? Evidentemente los jóvenes no se iban a acordar, porque los jóvenes, quienes son la segunda generación del pueblo, habían nacido en Babilonia. Ellos no experimentaron el cautiverio babilónico, ellos nacieron en Babilonia. Ellos no experimentaron la destrucción del templo a manos de Nabucodonosor, ellos nacieron en Babilonia. Entonces, ¿para quién era la pregunta? Para los ancianos del pueblo. Claro, los que eran jóvenes cuando Nabucodonosor los desterró, pero ahora son viejos, ahora son ancianos y han retornado del exilio. Ellos sí se acuerdan muy bien de la gloria del templo de Salomón. Ellos se acuerdan de cómo fue adornado ese templo. Ellos se acuerdan de lo que el sumo sacerdote y los sacerdotes hacían dentro del templo. Ellos recuerdan cómo el sumo sacerdote leía la ley, explicaba la ley en los tiempos de Josías, cómo el sacerdote levantaba la Torá, los escritos en aquel tiempo de la Torá, leía la Torá y explicaba la Torá al pueblo. Y el pueblo escuchaba atentamente. Fue un periodo de reforma. Esa generación recuerda esos tiempos gloriosos de avivamiento espiritual, y donde veían cada parte del templo en su infraestructura y recordaban la gloria de Dios y la sabiduría de Dios en la vida de su rey Salomón. Esos ancianos ahora observan el templo y no hay nada del templo. El templo está caído, el templo fue destruido, ni siquiera hay absolutamente columnas, no hay nada del templo. Para ellos es la pregunta. Miren la segunda pregunta, versículo 3. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Sean sinceros, sean sinceros. Miren la casa de Jehová ahora en el periodo de retorno, no se compara con la casa de Salomón. No se compara, es como nada. No hay absolutamente nada aquí. Sean sinceros. Y por eso el libro de Esdras en el capítulo 3, versículo 12, nos dice cómo los ancianos lloraban cuando empezaron a reconstruir. ¿Y por qué lloraban? Porque recordaban la gloria del primer templo, recordaban la grandeza del primer templo, lloraban. Este era un pueblo absolutamente desanimado. Ya entendemos pues por qué la clausura de la fiesta de los tabernáculos, que debía ser un día 21 de octubre, de muchísimo gozo, los ancianos del pueblo tenían cualquier sentimiento menos gozo. Ellos estaban experimentando tristeza y desánimo. Ellos no querían reconstruir el templo, no lo querían hacer. Sus manos estaban caídas, sus rodillas estaban endebles, ellos se sentían débiles, no lo querían hacer. Ahí viene el mensaje de aliento, versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, ¿a quién va dirigido el mensaje? Al líder del pueblo. El mensaje de Dios va dirigido en primer lugar al líder político de la nación, Zorobabel, del linaje del rey David, el gobernador de Judá. Si el líder recibe la palabra de Dios, el pueblo responde a su líder. Si el líder no recibe la palabra de Dios, el pueblo no va para ninguna parte, porque tal cual como es el líder, así es el pueblo. Por eso el mensaje es para el líder, Zorobabel. Y le dice el Señor: esfuérzate, subraya esa palabra, esfuérzate. Dice Jehová: esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac. El mensaje va dirigido al líder religioso de la nación. Si Josué cree la palabra de Dios y se esfuerza, el pueblo se esfuerza con Josué. Y volverán a experimentar un nuevo avivamiento como en los días de Josías. Pero el avivamiento empieza por los líderes. Los líderes inician el avivamiento en el pueblo. Luego el pueblo responde. Esto es un claro mensaje. Y la palabra clave ahí es esfuérzate. ¿Sabe lo que quiere decir esa palabra? Esfuérzate. Lo que quiere decir es que el pueblo debía dejar de ser cobarde. Ese es el mensaje aquí, la palabra hebrea, eso es lo que transmite. El pueblo había sido cobarde, no había sido un pueblo valiente, había recibido muchas oposiciones para terminar la reconstrucción del templo. Y cuando el Señor le dice esfuérzate, le está diciendo directamente a los líderes y al pueblo: dejen de ser cobardes, sean valientes y terminen la obra. Ese es el mensaje. El Señor transmite valentía. Sigue diciendo: y cobrad ánimo. Subraye esa segunda frase: cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová,
¿Por qué le pide al pueblo que cobre ánimo? Porque el pueblo estaba desanimado. Los líderes estaban desanimados. No querían terminar la obra que habían empezado. Un pueblo cobarde, falto de valentía, pero al mismo tiempo era un pueblo desanimado. Y por eso, de carácter obligatorio, es un imperativo, no es una opción. Cobrad ánimo. Si verdaderamente ustedes quieren obedecer el programa divino, ustedes tienen que cobrar ánimo. No pueden seguir con el mismo desánimo que tienen casi por 17 años. 537 antes de Cristo, esta palabra es en el 520. 17 años después de regresar del exilio, y el pueblo no había cobrado ánimo. El pueblo no había dejado de ser cobarde. Y sigue diciendo, y trabajad, subraya esa palabra, trabajad. Aquí vemos una triple exhortación en el contenido del mensaje de aliento. ¿Por qué debían trabajar? ¿Qué quiere decir la palabra trabajar en nuestro texto? Perseverar en la obra hasta que la termines. Eso es lo que quiere decir la palabra trabajar. No es simplemente reiniciar las labores, no. Lo que significa la palabra trabajar es como si el Señor le dijera al pueblo: perseverad en la obra que empezaste y terminadla. Dejad de ser de doble ánimo. Eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo. Así que el contenido del mensaje de aliento tiene una triple exhortación. El Señor los exhorta a esforzarse. Para los que se esfuerzan, entonces valentía. El Señor les anima a cobrar ánimo. Para los que cobran ánimo, abandonan el desánimo. Y el Señor les invita a trabajar. ¿Qué quiero decir? Perseveren hasta el final. Es una triple exhortación. Y esa triple exhortación tiene mucha más fuerza por algo. Miren la última parte del versículo 4. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Hasta aquí el mensaje de aliento estaba bien, ¿verdad? Una triple exhortación: esforzaos, cobrad ánimo y trabajad. Pero la razón por la cual deben hacerlo es porque yo estoy en medio de ustedes. Noten eso. Noten que no es un mensaje emocionalista. Vamos para adelante, que tú eres un campeón y tú puedes sacar esto adelante. Si te lo crees, lo lograrás. Si lo declaras, así será. No es esa la idea. La idea aquí es: ustedes se van a esforzar y se van a animar y van a perseverar por una sencilla razón: porque yo estoy en medio de ustedes. Esa es la razón, la presencia del Señor. Versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Por lo tanto, ¿qué? No temáis. Mis hermanos, ¿creen ustedes que el pueblo sabía de lo que el profeta Ageo les estaba hablando? Por supuesto que el pueblo sabía. El pueblo sabía de la fidelidad del Señor cuando lo sacó de Egipto. No solo cuando se abrió el Mar Rojo, no solo cuando destruyó a los egipcios, sino que el Señor los acompañó en una nube de día para protegerlos del sol. El Señor los acompañó en una columna de fuego en la noche para protegerlos del frío. El Señor los guió hasta la tierra prometida. El Señor estuvo con ellos hasta el final. El pueblo sabía que si existía pueblo de Israel en un periodo post-exílico, no obedecía a la obediencia del pueblo, no obedecía a la respuesta del pueblo a Dios, obedecía simplemente a la fidelidad de Jehová para con su pueblo. Mis hermanos, ¿por qué yo debo obedecer la triple exhortación? Porque el Señor es fiel. Eso es todo. ¿Por qué yo debo obedecer la triple exhortación? Porque el Señor es fiel. Eso es todo el mensaje. El Señor no le ha fallado a su pueblo. Por eso debo obedecerle. Ahora, este contenido del mensaje de aliento, aparte de tener una triple exhortación, tiene una promesa. Y la promesa la encontramos a partir del versículo 6 hasta el versículo 9. Miren conmigo el versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Ahora el Señor va a introducir una promesa.
Está preparando el camino sobre algo que va a ocurrir en el futuro. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Y aquí está la promesa: y llenaré de gloria esta casa. ¿Cuál casa? El templo que ellos están reconstruyendo. Esa es la casa. ¿Y cuál es la promesa? La llenaré de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa, esa es la promesa, será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El Señor no solamente exhorta al pueblo con una triple exhortación, sino que también lo anima a través de una promesa. ¿Cuál es la promesa? La promesa es muy clara: la gloria del templo que ellos están reconstruyendo será mayor que la del primer templo. Los ancianos esto lo sabían muy bien. ¿Qué quiere decir el profeta Ageo cuando dice: de aquí a poco haré temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca? ¿En qué creen ustedes que pensó el pueblo judío cuando Ageo dice esas palabras? Es automático. Ellos están pensando en Sinaí. Ellos tienen que hacer un ejercicio retrospectivo. Ellos tienen que tratar de relacionar lo que el profeta Ageo les está diciendo con algo que ya les ha pasado. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con Sinaí. Miren Éxodo capítulo 19. Es un lenguaje cataclísmico, profético. Éxodo capítulo 19. Miren el versículo 18. Israel en Sinaí, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en el fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Cuando el Señor descendió a Sinaí y fueron entregados los 10 mandamientos, la gloria del Señor reposó en el monte. Humo, una nube espesa, truenos, relámpago y fuego, de tal manera que el pueblo tuvo miedo y no quiso que Dios se les apareciera más de esa misma manera. Ellos dijeron: no queremos ver esto otra vez, esto es demasiado terrible para nosotros. Bueno, cuando el profeta Ageo menciona estas palabras cataclísmicas, lo más seguro es que la audiencia original esté pensando en la presencia especial de Dios que descendió en Sinaí. Esa es la relación que ellos van a hacer automáticamente, pero también van a relacionar el día en el cual la presencia del Señor descendió sobre el templo de Salomón. ¿Recuerdan ese día? ¿Qué pasó cuando la presencia del Señor descendió en el templo de Salomón? Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 10 y versículo 11. Miren lo que pasó cuando Salomón dedica su templo a Jehová. Se repite el mismo evento cataclísmico. El mismo evento del Sinaí se repite para los días en que Salomón dedicó su templo a Jehová. Primer libro de Reyes 8, 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube. ¿Cuál es la razón? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. ¿Qué fue lo que pasó cuando Salomón dedica su templo? La presencia especial de Dios desciende y reposa sobre el templo. ¿Qué pasó cuando el templo fue llevado cautivo a Babilonia? ¿Qué profetizó Ezequiel? Que la presencia especial de Dios se movería del templo, sería quitada del templo. ¿Qué significa eso? Ese es el castigo por el pecado. ¿Y cuál es el castigo? Que la presencia especial de Dios, que es su gloria, abandonaría al pueblo. Y eso fue lo que el pueblo vivió. Ahora esta promesa le está diciendo al pueblo: reconstruyan el templo, que tal gloria que tuve con ellos en Sinaí, tal gloria que se vio en el templo de Salomón, se verá en este nuevo templo. Esa es la promesa. ¿Creen ustedes que esto sería un mensaje de aliento para terminar la reconstrucción?
Por supuesto que sí, y más cuando un pueblo viene de un exilio de 70 años. Esto es un mensaje de aliento. Hay una gloria mayor que del templo de Salomón y del Sinaí. Hay una gloria mayor. Terminen el templo. Yo les prometo mi gloria en medio de él. Así que los eventos cataclísmicos le hacen recordar al pueblo este evento. Y cuando venga mi gloria, vendrá el deseado de todas las naciones. No tengo duda que para la audiencia original el deseado aquí es más o menos la figura de un libertador. Muy seguramente es aquel libertador esperado que todas las naciones quieren responder a él. Todas las naciones han vivido tiempos de esclavitud, así que esperan a aquel libertador anhelado que les dará su cumbre o su máxima libertad. Ese libertador o redentor vendrá cuando mi gloria venga a este templo. Y eso lo dijo Jehová de los ejércitos: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y para acabar de ajustar, daré paz a este lugar. Esa es la promesa. Creo que es una promesa suficiente para que el pueblo termine la reconstrucción del templo. ¿Y saben qué pasó, mis amados hermanos? Efectivamente, el pueblo empezó a trabajar, el pueblo se esforzó, el pueblo cobró ánimo, el pueblo trabajó y finalmente terminaron la reconstrucción del templo, conocido como el segundo templo. Ellos terminaron la reconstrucción. Pero la nube no descendió. Las voces no se escucharon. El fuego nunca se vio. Y la paz no llegó. ¿Qué fue lo que pasó con esta promesa entonces? ¿Qué pasó con la promesa? Fue una promesa que el Señor utilizó en su contexto para animar al pueblo, pero ¿cuándo se cumpliría la promesa? Mis hermanos, no pasaron 10 años, no pasaron 20 años, no pasaron 40 años, no pasaron 100 años, pasaron casi 400 años cuando un hombre nos dice lo siguiente en Juan capítulo 1. Versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 400 años después, Juan el evangelista nos dice que el verbo se hizo carne y en él vimos su gloria. Mis amados hermanos, es claro algo aquí. Lo claro es que la promesa que el Señor le dio al pueblo que retornó del exilio tenía como propósito animarlos, pero su cumplimiento no se haría realidad en ese mismo momento. Era una promesa que tenía un cumplimiento futuro. Y en la lectura del Evangelio de Juan, el Hijo de Dios, la persona de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo manifestaría la gloria de Dios. Y ahí es donde se pueden escuchar sus pasos, acercándose al segundo templo que había sido reconstruido por Zorobabel y Josué, y luego embellecido por Herodes el Grande. Y viene él y se escuchan sus pasos y tienen el templo. Y lo que ve es un grupo de vendedores, de cambistas y de ladrones. Y voltea las mesas y dice: el celo de la casa de mi padre me consume. La gloria de Dios prometida había venido 400 años después al templo reconstruido. ¿Y cuál fue la mala noticia? Su pueblo no le recibió. Mis hermanos, la pregunta aquí es simple: ¿para qué un templo sin gloria? Esa es la pregunta.
¿Para qué un templo sin gloria? Si no recibieron a la gloria de Dios, Jesucristo mismo, el templo no tiene necesidad de ser. Y es por eso que Jesús lo dijo. Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Este es el templo reconstruido. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Y cuál fue la razón de la respuesta de Jesús? Es muy simple. Si la gloria del templo prometida está aquí y mi pueblo no la recibió, no tiene de nada tener un templo sin gloria. El templo será destruido. 70 años después, el general romano Tito, hijo de Domiciano, de Vespasiano Tito, va a Jerusalén, destruye la ciudad, destruye el templo y solamente queda el muro occidental, el famoso muro de los lamentos, donde hoy los judíos ortodoxos se inclinan para adorar. ¿Y sabe qué recuerda eso? Que un templo sin Cristo, que es la gloria de Dios, no es más que un muro de los lamentos. Mis amados hermanos, Jesucristo cumple la promesa de Ageo. Tengo que aclarar que esa promesa tiene un cumplimiento pleno en la segunda venida de Cristo. No hay duda al respecto. Creo que el tiempo entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo es el cumplimiento de la profecía de Ageo. Eso es, el evangelio de Cristo hace temblar los cielos y hace temblar la misma tierra. Mire lo que dice Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. En otras palabras, mis hermanos, la gloria del nuevo templo es la persona de Cristo. Por eso es mayor que la gloria del templo de Salomón. Y Jesucristo mismo es el nuevo templo. Todo tiene su cumplimiento pleno en él. Esta es la perspectiva que nos da el Nuevo Testamento. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de este breve sermón? Aprendemos que si estamos unidos a Cristo, nosotros hemos visto su gloria. Hemos visto su gloria, eso aprendemos. Hemos visto la gloria de Dios en la persona de Cristo. Eso aprendemos. Y debemos darnos por muy privilegiados y estar supremamente agradecidos por eso. Es una muestra de la gracia y de la misericordia de Dios que la gloria de Dios no nos mató, sino que nos dio vida. Y la hemos visto porque hemos nacido de nuevo. Segundo, ¿qué aprendemos? Aprendemos que si tú eres una persona cobarde, que si tú no tienes la valentía de continuar batallando en el reino de Dios, el Señor te dice hoy: esfuérzate. El esfuerzo es para los cobardes. ¿Qué aprendiste hoy? Que si estás desanimado, mi hermano, tienes doble ánimo, no te has podido levantar de tu frialdad espiritual, de aquella aflicción o situación difícil que viviste, el Señor te dice hoy, poniendo los ojos en Cristo, sobre todas las cosas, cobrad ánimo, porque el ánimo es para aquellos que están desanimados. Y en tercer lugar, se escucha la voz que nos dice: trabajad. Y eso es para aquellos que empiezan con mucho fervor, con mucho gozo, pero en la mitad del camino no quieren terminar la obra. Empiezan el año con promesas espirituales al Señor y a la mitad del año no quieren saber nada del Señor. Se acercan al pastor y le dice: pastor, este año sí sirvo a Jehová, y a mitad de año no quieren servir a Jehová. Para esas personas el Señor les dice en esta noche: trabajad. ¿Y saben por qué debes esforzarte? ¿Sabes por qué debes cobrar ánimo? ¿Sabes por qué debes trabajar?
porque eres muy bueno, porque declaras positivamente, ¿verdad? No, porque la presencia del Señor está contigo. Esa es la razón. Y para los amigos que nos están viendo, una mala noticia. La gloria de Jehová que da vida mata. ¿Y qué pasa, querido amigo, si tú no te arrepientes de tus pecados? La gloria de Jehová vendrá un día sobre ti y te castigará con todo su poder. ¿Y sabes qué pasa cuando la gloria de Jehová viene a un corazón no redimido? Lo mata, lo destruye. ¿Quién ha resistido el poder y la gloria de Dios? Pero la buena noticia, mi querido amigo, es que si tú vienes a Cristo, confiesas tus pecados y te apartas, la gloria de Dios, que es capaz de castigarte, destruyéndote, será para vida y te dará un nuevo nacimiento y harás parte de los redimidos del Señor, del pueblo de Cristo, los cuales hemos visto su gloria en la persona salvadora de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra y gracias por recordarnos la gloria del nuevo templo. Un mensaje de aliento para un pueblo sin gloria. Ya sabemos quién es nuestra gloria. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra gloria. Y a Él rendimos adoración, alabanza, exaltación, porque no hay otro como Él. No hay nadie digno como nuestro Señor. Oh Dios, recibe nuestra alabanza, nuestra gratitud. Recibe todo el honor, Señor. Ante ti temblarán las naciones. Ante tu gloria temblarán las naciones, oh Señor. Santificado sea tu nombre en medio nuestro. Y ayuda a tu pueblo en el esfuerzo, en el ánimo y en el trabajo hasta el final. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.